Crecí en el Evangelio desde que era un niño. Realmente desde que tenía 7 años empezamos a ir a la iglesia Príncipe de Paz, iglesia cristiana. Y así fue como empezó mi vida tradicional. O sea, empecé a asistir a la iglesia no porque tenía un conocimiento total de lo que era el Evangelio, sino porque me llevaban mis padres. Y así fui creciendo hasta los 14 años, que realmente me sentí en una situación en la que realmente quería saber cuál era el camino, la verdad y la vida, como dice Jesús. Y abrí mi Biblia llorando en mi habitación y encontré Juan 14:6, y el Señor me tocó a través de ese versículo, porque Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino que Dios empezó a hablarme a través de la comunión que entabló su Espíritu conmigo, esa comunión en la cual Él usó versos de la Biblia para hacerme sentir que estaba hablándome personalmente. O sea, que no era solamente un mensaje más predicado en la iglesia, que no era solamente una orden de mis padres tratando de pedirme que hiciera algo para Dios cuando yo aún no lo había sentido. Esos fueron los momentos que tocaron mi vida. Cuando yo empecé, después de los 14 años, después de haber aceptado a Jesús como mi Salvador, empezar a sentir que la palabra del Señor quebrantaba mi corazón a través de su Espíritu Santo. Yo diría que esas fueron las primeras experiencias más lindas que tuve. Sí, me encontré en esa situación en la que quería renunciar a las cosas del Señor, porque empecé a cuestionar a Dios, preguntándole a Él o preguntándome a mí mismo que si realmente había un Dios, por qué estaba yo pasando por lo que estaba pasando. Pero luego el Señor me llevó a varios pasajes de la Biblia, incluyendo Isaías capítulo 55, donde dice el Señor: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces entendí de que no había pecado grande ni pequeño que Dios no pudiera perdonar, ni cuestión que Dios no pudiera entender. Y sí, me encontré en esas situaciones en las que me preguntaba que por qué, si Dios existía, yo estaba pasando por el divorcio de mis padres, la separación de una familia, el dejar una tierra natal en la cual había crecido para mudarme a otro lugar desconocido, etcétera, etcétera. Pero el Señor me dejó sentir que Él no me había abandonado a pesar de que estaba pasando por lo que estaba pasando. El mayor error que puede cometer un padre es callarle la boca siempre a los hijos y no darle la libertad de que ellos se expresen, porque hay un momento en el que los niños, a pesar de que ellos saben que pueden hablar, tienen el temor de decir algo porque no se sienten seguros de lo que van a decir. Y la razón por la cual no se sienten seguros es porque se les ha vivido diciendo desde que empiezan a crecer que no interrumpan a sus padres. Entonces eso es muy cierto. No interrumpir en una conversación de adultos no es adecuado, pero no se les da su tiempo, no se les da su debido lugar a los niños, y eso pasaba en mi familia. Mi papá nunca dejaba que nos expresáramos, mi mamá tampoco. Entonces llegó ese momento en el que mis papás se querían divorciar, y a pesar de que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mis hermanos también, queríamos dar una opinión o en cierto punto de vista, pero sentíamos el temor de no hacerlo. Entonces creo que un niño se siente aislado,
sabiendo que puede decir algo, como por ejemplo, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal, pero a la misma vez se siente encerrado en su propio mundo, sin saber qué hacer, si hablar o no. Es un momento en la vida del cristiano en el que él se tiene que encontrar cara a cara con Dios en medio de ese desierto. Yo podría decir que ese desierto para mí en mi niñez fue en el divorcio de mis padres, etcétera, etcétera. Pero asimismo fue una experiencia personal con Dios en la cual pude sentirme aún mucho más cerca de Él. Tuve que hacerme responsable de la vida espiritual de mis demás hermanos, de Luis Fernando, Luis José, Esther, que son mis otros hermanos. Aparte de eso, mis padres habían adoptado a otros niños como hermanos adoptivos nuestros. Eran 2 más. Entonces tuve que empezarme a hacer cargo de la vida espiritual de ellos, en el sentido que tenía que llevarlos a la iglesia porque mis papás ya no iban a la iglesia. Tenía que ayudarlos a crecer espiritualmente y ayudarlos a que su crecimiento espiritual no menguara, sino que a lo contrario creciera. Y eso me ayudó pues a ser el padre espiritual de mis hermanos y asimismo mantener mi posición como cristiano. Si en este momento mi testimonio pudiera ayudar a alguien, yo le diría a toda la niñez que me escucha o a toda la juventud que está pasando por este momento, que no tengan temor a hacer lo que está correcto, que no tengan temor a reclamar lo que está mal para que se haga bien. Porque muchas veces nosotros tenemos un favoritismo hacia las cosas que sabemos que están mal, porque creemos de que pueden servir de conveniencia. Oh, espérate, yo estoy con mi mamá en esta ocasión porque creo que al final va a ser un favor para mí, va a ser una conveniencia para mí, porque la persona con la que ahora está saliendo mi mamá o mi papá está en una posición económica muy buena, etcétera, etcétera. Pero mi mensaje es que no importa la situación económica por la cual el uno o el otro esté pasando, el Dios ha llamado a un matrimonio a que sean uno desde el momento en que se casan hasta el final. Recordemos algo muy importante, y es de que no importa cuán grande sea la apariencia de un edificio en su exterior, lo que importa es cuál sea su condición interior. Porque un edificio puede estar muy bien diseñado y puede parecer muy hermoso por fuera, puede tener una estructura extravagante, pero eso no es lo importante. Lo importante son las columnas que están por dentro del edificio. Lo importante es el fundamento que está en ese edificio, en esa construcción. Lo que quiero decir es que no importa en nuestro matrimonio o en nuestra familia qué tan bien vistan, o qué tan caros sean los zapatos que nuestros hijos usen, o qué tan caro sea el vestido que nuestra esposa utilice. Lo más importante es qué tan hermoso es el corazón y qué tan brillante y limpio está el espíritu dentro de nuestros corazones y de los corazones de nuestros hijos. Porque la misma palabra dice de qué me sirve a mí edificar sobre la arena. Mas sin embargo, si edificamos nuestro fundamento sobre la roca, podemos tener la certeza de que las cosas van a durar por mucho tiempo. Amén. That's it.
you sing.